nos dicen que la sombra de una esfera es esta. Pues estamos cogiendo una esfera en el espacio y su sombra sobre un plano es esta. Nos dicen también que la sombra es de luz solar, con lo cual se consideran los rayos paralelos por su gran alejamiento. Tenemos entonces la sombra. También nos dicen que es la perspectiva caballera de una esfera y que la esfera tiene de diámetro 36 milímetros. Bueno, también nos dicen que está a una distancia, una altura de, vamos a poner por ejemplo, su centro está a una altura de 50 milímetros. Bueno, pues hay que calcular la posición de la esfera, tanto para la perspectiva caballera como imaginando que sea la sombra de esa esfera, ¿no? Si tenemos una esfera, por ejemplo esta, la esfera con su centro, de repente imaginamos los rayos solares, un cilindro circunscrito a la misma, es tal que provoca aquí una línea separatriz de luz y sombra que genera aquí que realmente esta esfera proyecte su sombra aquí según una curva elíptica, que es la intersección del cilindro circunscrito con el plano sobre el que se proyecta, ¿no? O sea que tenemos por un lado la sombra propia del objeto, por otro lado la sombra que arroja sobre el suelo. Bueno, pues realmente nos están dando esta elipse, que es esta, en verdadera forma, y nos dicen que la altura de esta esfera esté a 5 centímetros, mientras que nos dicen también que el diámetro de esta esfera lo vamos a poner así, vamos a poner aquí un eje y aquí el otro eje, vamos a poner aquí el símbolo de diámetro, un diámetro esfera, es 3,6 centímetros. Bueno, esos son los datos, ¿no? Bueno, entonces sabemos también que la caballera es exactamente lo mismo. Lo que pasa es que en la caballera lo que hacemos es colocar aquí unos ejes de referencia para entender mejor la figura. Entonces este plano que llamaremos XY, que es el plano horizontal, es paralelo al plano de proyección. El centro se proyecta según el centro. En este caso X coincide exactamente en un plano que pasa también por Z. Y tenemos el eje Y. Este ángulo de 90 en el espacio se mantiene. Y luego el eje Z en este caso coincide con el eje Y. Bueno, no se suele hacer así porque se entiende menos. De hecho, un cubo con cierta inclinación aquí, 90 más 45, 135 grados, lo percibimos como cubo. Ahora bien, si giro esto hacia aquí, pues tenemos el ángulo a 90 y no es fácil de entender que esto sea un cubo, ¿no? Aunque hemos girado esto hacia aquí. Bueno, pues es este caso, ¿no? El caso de la esfera, que Z y el eje X coinciden, ¿no? Y esa es la sombra de la esfera. Bueno, entonces nos piden que calculemos sabiendo que esos son los datos, ¿no? Nos dan el diámetro y nos dan la altura del centro de la esfera. Bueno, dibujamos los diámetros principales de la elipse, podríamos calcularlos, pero bueno, ya que tenemos la plantilla, vamos a marcarlos. Podríamos hacer dos líneas secantes y unir los puntos medios de esas rectas secantes. Entonces, al hacer aquí esta línea, el punto medio de esta línea es el centro de la elipse, si está bien dibujado. Y una vez que tenemos el centro, haríamos un arco, y este arco corta en estos 4 puntos, que serían las 2 direcciones de los ejes. O sea que esta línea es la dirección del eje mayor y esta línea será la del eje menor. Bueno, en todo caso, ya digo, no vamos a hacerlo porque ya tenemos aquí marcados tantos los ejes principales, que son los dos ortogonales que pasan por el centro, que definen el eje mayor y menor, como los conjugados, que son los que corresponden a 90 grados en el espacio. Pues marcamos aquí este eje, marcamos este.
y tenemos aquí la posición del diámetro mayor de la elipse. Y aquí el otro diámetro, el menor de la elipse ortogonal al anterior. Bueno, una vez que tenemos esto ya podemos coger el centro de la elipse y hacer una semicircunferencia. Pasará por los extremos, por los vértices del eje mayor en este caso, ya que es una circunferencia circunscrita a la elipse. Bueno, por último cogemos el diámetro de la esfera es 3,6 centímetros. Marcamos aquí los 3,6, 3,5, 3,6. Cogemos entonces esa medida. Aquí tenemos los 3,6 centímetros. Y ahora hacemos centro en este vértice. Y hacemos ahí ese arco. Vemos que corta la circunferencia en este punto, que lo unimos con este vértice. Entonces, ya unimos este vértice con ese punto. A ver. Y por este vértice hacemos una paralela. Casualmente coincidió con el grosor del cartabón. O sea que hemos hecho la unión del vértice y el punto obtenido y tenemos esta dirección y por aquí hicimos la misma, ¿no? Si hacemos la ortogonal podemos hacer la mediatriz. Tenemos aquí la ortogonal y vamos a calcular rápidamente la mediatriz. Que sería la línea que pasa por el medio de esas dos, pasa por este punto y pasa por este punto. Es el eje de la esfera. Bueno, y nos dicen que está a una altura de 5 centímetros, entonces sobre esta línea hacemos una vertical. Y sobre esa vertical hacemos la perpendicular. Y cogemos la altura de 5 centímetros. Hacemos una vertical en una posición cualquiera y cogemos los 5 centímetros. Aquí lo tenemos. Ahora basta con hacer una paralela a esta horizontal. Hacer una horizontal y ya tenemos en la intersección con esta línea la posición exacta de la esfera. Bueno, este es el centro de la esfera y el ejercicio está resuelto, ¿no? Vamos a coger, ya lo hicimos con trampa, tenemos ya la plantilla que tiene 36 unidades de diámetro. Si aquí hago la perpendicular, tengo los puntos de intersección de este eje con... A ver, voy a colocar aquí la posición del cartabón. Desplazo y marco aquí el otro eje de la esfera por el centro. Coloco aquí la circunferencia. Ahí la tenemos ya. Efectivamente esta es la esfera que proyecta por sombra esta elipse, no hay más que doblar por aquí. Aquí la tenemos, nos imaginamos la esfera y el grosor de la esfera es el grosor del diámetro menor de la elipse, ¿no? Este sería un plano meridiano que pasa por el centro de la esfera, ¿no? Y proyecta su sombra. De manera que ahora ya hacemos esto así y tenemos que todo esto es la sombra, mientras que esta es la sombra aquí sobre la esfera. Y esta es la sombra proyectada sobre el suelo. Bueno, el rayado en geometría significa sección, pero bueno, sería un sombreado, ¿no? Un sombreado para no tener que coger el lápiz. Entonces ya sabemos que la colocación de la esfera a 5 centímetros de altura y con este diámetro tiene esta posición para que
proyecte ahí su sombra, ¿no? Bueno, sería también la caballera de esa esfera, sabiendo que este es el centro, ¿no? Y que podríamos colocar aquí, por ejemplo, el eje X, el eje Y, aquí el eje X. La esfera podemos pasar el plano por ella y hacer ya la caballera directamente, o bien, como en este caso, la esfera se separa del plano de proyección, tenemos X, Y, lo he proyectado aquí, pero realmente en la caballera sale aquí el eje Y, ¿no? Aquí el eje X. Siempre en la caballera hay un plano que tiene una verdadera forma, ¿no? En este caso sería el IZ, este es el Z, a partir del origen, que es este. Este es el Z y este es el origen, ¿no? Bueno, pues eso sería la caballera y sería también la sombra por luz distante o luz solar de esta esfera colocada aquí a esa altura y bajo ese diámetro.